Buenos días, buenas tardes. Welcome everybody. It's a real pleasure to meet again in one of our opening sessions preparing our World Law Congress of Cartagena de Indias in November 2021. Es un placer poder compartir esta tarde en Europa, mañana en América y también África y Asia, para volver a iniciar de una vez más una campaña que nació hace más de 60 años en los Estados Unidos de América, en Washington, cuando los promotores de la World Jurist Association, L. Warren, entonces Chief Justice de los Estados Unidos, y Charlie Ryan, presidente de la American Association, decidieron poner en marcha un grupo de trabajo para combatir la tiranía, para perforar el telón de acero entonces, para promover la idea de que solo bajo el imperio de la ley se puede garantizar la paz y sostener la libertad. Esa campaña, que entonces ya se vio como perpetua, como permanente, hoy en día es más necesaria que nunca. Y desde entonces, cada 2 años, la cúpula, la crema de la acción jurídica de los distintos países, tanto en orden judicial como proseguidor, como abogacil, han estado compartiendo ideas y sobre todo lanzando esa campaña de que bajo la ley, de que solo el imperio de la ley es una alternativa al imperio de la fuerza, al imperio del hombre. Ese Estado de Derecho es un Estado de Derecho antropocéntrico, que no es un tótem en sí mismo, sino que tiene a la persona y a su dignidad como epicentro. Y esto es lo que vamos a hacer hoy en este magnífico panel sobre derechos humanos que ha organizado y que es debatir y estudiar y entender mejor desde ángulos distintos cómo puede tomarse uno los derechos humanos más en serio, cómo podemos profundizar en un mundo más justo y en un mundo mejor. Termino esta breve introducción recordando que en julio del año 2021 tendremos la presentación del Congreso definitiva, formal, se abrirán las inscripciones en Madrid. Será un acto presidido por el Rey de España y en él celebraremos un homenaje internacional a la jueza Ruth Bader Ginsburg, que fue la última premiada por el World Peace and Liberty Award, ese reconocimiento que la World Jurist desde su fundación otorgó a algunos estadistas por haber promovido el imperio de la ley como garantía de la paz y como fundamento de la libertad. El premio fue recibido el año anterior por el rey Felipe y él tendrá la ocasión en ese acto de hacer una semblanza y una laudacio de la jueza Ruth Bader Ginsburg, porque aunque le precedió el rey en el premio, pero ya no está ya con nosotros. Y finalmente, seguir recordando e invitándoos a todos a que no dejéis de conectaros con estas opening sessions, esta vez desde Washington, en otras ocasiones desde otras ciudades, en África, en Asia, en América, en Europa, para seguir adelantando, para seguir tomando esos aperitivos de lo que será el Congreso Mundial del Derecho en Cartagena de Indias, donde espero que nos veamos todos. Gracias a todos los que estáis participando. I wish you have a good time here and you can also contribute to this worldwide campaign in favor of the rule of law as the only alternative for the rule of force, the rule of man. Thank you very much y les dejo ahora con un vídeo del presidente Duque anunciando la celebración del Congreso en Cartagena de Indias. I am very pleased to welcome you to the beginning of the 27th edition of the World Law Congress. More than 14 opening sessions that will conclude in our cherished Cartagena de Indias next year. It is an honor for all Colombians to host for the first time an edition of this true celebration of democracy. We received this designation as a recognition of our efforts in defending the rule of law as a guarantor of freedom, order, peace, and concord in our society, precisely when we celebrate the 30th anniversary of the 1991 Constitution, as well as the bicentenary of the promulgation of the Constitution of Cúcuta. The world is facing challenging times for many reasons, including the COVID-19 pandemic and its huge socioeconomic consequences. So we must strive to amplify valuable dialogues, such as those promoted
by the World Jurist Association, the World Law Foundation, and other sponsors of this very important Congress. That is why I salute the design of this innovative, ongoing format that will hold these online opening sessions with free access. It will be a great opportunity to promote the strengthening of the rule of law as the fertile soil to allow the growth of well-being, development, and freedom for our citizens. I invite the international legal community to participate actively in this democratic journey, which will be held throughout the next months in top cities like Washington, Miami, Mexico City, Buenos Aires, Hong Kong, and other cities around the globe. I wish you the very best during these months of knowledgeable building and sincerely welcome you to our country, when we will continue to work to build a better legal system and a better future for all based on the rule of law. Thank you so much. Tiene a continuación la palabra David Howell. Please, David. Thank you, Javier. It's an honor, a pleasure to be here and to be listening to such a distinguished human rights panel. This panel is being hosted virtually, I'm told, from Washington, D.C., given the history of the World Jurist Association. And so I am the designated American to be the introducer. And I'm a proud citizen of the United States. I'm happy to play this role. And it's been my view, both as a child and as an adult, that America was and should be, as a German colleague of mine recently said, a leader of human rights and indeed a trustee for human rights in the world. But he also shared with me a feeling, which I tend to share, that America's commitment to this trusteeship has been a little less than perfect in recent years. So before I turn the floor over to these panelists who are incredibly accomplished and who I am humble to be talking with, I want to say that I am also humble and wanting to listen and learn about human rights from the rest of the world. Thank you. Thank you, David. Maria Eugenia Gay, Dean of the Barcelona Bar Association, please. Muchas gracias, Javier. Dear colleagues, it is a great honor and a privilege for the Barcelona Bar Association to have been invited to participate in this opening session hosted by our colleagues from Washington. It will give us the opportunity for those of us who firmly believe in the power of the word and the dialogue to debate and exchange views with eminent defenders of human rights. History has shown us that democracy is the only political system in which human rights can be materialized. Being justice, the expression of moral principles to which every society aspires to make the world a better place. Democratic practices have shown us the way to find the necessary balance between the essential fight against the global pandemic and the safeguarding of fundamental rights. Furthermore, this has reminded us how important the constructive and serene practice of amity is an expression of political pluralism, and how the reciprocal and responsible listening of our representatives should radiate the parliamentary activity of the states. In this uncertain context, party interests must give up in favor of the common good, because only in this way the society can continue to advance along the path of universal principles that were provided in the Universal Declaration of Human Rights. Today, we are praised, and through these human rights, to the Sustainable Development Goals of the United Nations 2030 Agenda, in accordance with the value of equality, freedom, and justice. The great challenges that we have ahead require strong leaderships that are capable of generating consensus to create a new governance model, since the assumption of commitments within the framework of a global strategy should not be understood by the states as a renunciation of their sovereignty. Today, more than ever, we need to recover the sense of law as a transforming element of reality, placing people at the center of all development and all actions.
As Michelle Bachelet said, we can only achieve peace, security, and sustainable law for all societies if we promote the dignity and the quality of all human beings. Thank you very much, Javier. Thank you very much, Maria Eugenia. I just want to, before I pass on to Tamara Suju, the chair of this opening session, just want to thank Luis Almagro from Washington, who is a real leader in defending human rights in the world and a voice that has particular authority on all the abuses on human rights in the region of Latin America, the Americas. I also want to thank Karen Langjovic, the Foreign Affairs Minister of Bolivia, Dita Serahova, the Vice President from the Czech Republic, Vice President of the European Parliament, and finally, President Álvaro Uribe, and one of the leaders of the region and a real protagonista of all the real challenges happen in Colombia from transition to a violent state to a rule of law state. So thank you, everybody. Enjoy the conversation and see you later. Tamara, thank you very much. Buenas tardes y bueno, muchísimas gracias a la Asociación Mundial de Juristas, a Javier Cremades, su presidente, a María Eugenia Gay, presidente en España de la asociación, a David Koval, miembro del Consejo. Yo quisiera darle en este momento la palabra al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, con el permiso de los otros panelistas, del presidente Uribe, de Karen y de Dita, porque tiene un compromiso ineludible y tiene que retirarse posteriormente, ¿no? Entonces, después hago las presentaciones de rigor. Adelante, secretario general. Gracias, Tamara. Y gracias por la oportunidad, gracias por esta invitación. Mis saludos especiales al presidente Uribe, mis saludos a Karen, María Eugenia, Javier, encantados de estar con ustedes. Tamara, obviamente, un placer tenerte por aquí en la Organización de Estados Americanos. Definitivamente existe una conexión muy fuerte entre derechos humanos y democracia, una conexión ineludible, una condición imposible de soslayar, que la mejor protección de los derechos humanos, el mejor sistema de garantías del ejercicio de derechos civiles y políticos, así como económicos, sociales y culturales, es la base fundamental del funcionamiento de la democracia. Y que cualquiera de estos derechos, cuando es de alguna manera conculcado, cuando alguno de estos derechos condiciones que no son las de su mejor ejercicio, ni pueden hacerse valer las garantías para su mejor ejercicio, entonces empieza a sufrir la democracia. La justicia y la democracia van juntas, deben ir juntas, tienen que estar juntas. El Estado de Derecho democrático, que es una construcción de equilibrios fundamentales que tienen que ver con el mejor funcionamiento de estas garantías de derechos a los que me refiero, porque generan las mejores condiciones de protección del sistema político, porque generan las mejores condiciones de protección de una sociedad que puede expresarse, que puede desarrollarse y que puede participar políticamente. En definitiva, de una sociedad justa. Las sociedades fracasadas, lo decía José Antonio Marina, son las sociedades injustas. No hay peor signo de un fracaso de una sociedad que la injusticia. Estas sociedades, estas injusticias tienen que ver muchas veces con condiciones de acceso a derechos, y esa es la peor condición de desigualdad, cuando no todos los ciudadanos, ciudadanas tienen la mejor posibilidad de acceder a los derechos y de ser esos derechos defendidos o protegidos en el esquema del sistema político. La desigualdad también obviamente puede tener condiciones distributivas, puede tener que ver con la pobreza de la gente, puede tener que ver también con la ubicación geográfica de la gente. Pero la desigualdad que surge del acceso a los derechos, la desigualdad que surge cuando se niega el acceso a la justicia, cuando se niega justicia dentro de la misma, definitivamente es lo que lleva a la disfuncionalidad mayor de la democracia. Los sistemas políticos tienen que estructurarse de la mejor manera para hacer funcionar la justicia en las sociedades. Esto significa
obviamente, la mejor forma, la independencia de poderes, el funcionamiento de los poderes independientes, de los poderes con equilibrio y de los poderes en los cuales existen contrapesos y balances. El principal problema de una democracia, ¿dónde está? Está en la impunidad. Esa es la línea roja que no se puede cruzar. Es la línea roja que separa la democracia de las dictaduras. La impunidad, ya sea cuando nos referimos a crímenes de lesa humanidad, la impunidad cuando nos referimos a violaciones sistemáticas de derechos humanos, pero también la impunidad de la corrupción, la impunidad de cuando no pueden ejercerse de la mejor manera los derechos de la gente, y esos derechos conculcados no pueden ser representados en el marco del sistema político, y definitivamente esa afectación sigue funcionando. No hay peor forma de disfuncionalidad democrática que una sociedad, un sistema político que se acostumbre al funcionamiento injusto o a la impunidad dentro del mismo. Eso definitivamente que el funcionamiento de la justicia, el mejor funcionamiento de la justicia exige el funcionamiento de la democracia, porque la justicia no solamente está en lo que hace el Poder Judicial, también está en cómo funciona la administración, en cómo funciona el Poder Ejecutivo, cómo funciona el Poder Legislativo, los contrapesos y balances que tienen en su actuación política, en su actuación institucional, y cómo la misma definitivamente está contextualizada en ese marco del Estado de Derecho democrático. La justicia de los dictadores es prácticamente imposible de concebir, porque la justicia de los dictadores depende de ellos mismos, y la justicia de los dictadores se desbalancea muy fácilmente. La justicia de los dictadores es algo que se va retransformando en función de los intereses que va teniendo las dictaduras, en los intereses que va teniendo las tiranías. Y por eso es que lleva a esquemas en los cuales se aprietan sobre la sociedad las dinámicas de protección de derechos humanos. Depende de límites autoimpuestos, depende de superar los miedos, y eso no puede ser el concepto de justicia más funcional, que mejor trabaje para una sociedad democrática. Obviamente los temas de interés de la mesa, si los organismos regionales y universales son efectivos para la protección de los derechos humanos, son necesarios, han sido fundamentales para la evolución de la protección de los derechos humanos. Han sido fundamentales para fijar nuevos estándares. Obviamente que la eficiencia de los mismos depende de muchísimas condiciones, y depende obviamente de las condiciones de la política internacional, y depende obviamente de cómo funciona la comunidad internacional y de los intereses que en gran parte también aquellos violadores de derechos humanos están representados en muchos de los organismos regionales y en muchos de los organismos universales, pero fundamentalmente los organismos universales. Entonces, la protección real de los derechos humanos sí ha sido un camino que se ha trazado. Ese camino, obviamente, que ha mejorado estándares, que ha mejorado los mecanismos de defensa, que ha puesto sobre la mesa procedimientos que nos acercan a una mayor vigencia de la protección universal de los derechos humanos, que está lejos de la efectividad real, que está lejos de hacer realidad la protección de derechos humanos en la vida de la gente. Sí, es también una realidad, sobre todo porque los tiempos de los derechos humanos son ahora, los tiempos de los derechos humanos son muy inmediatos. Cuando alguien está viendo sus derechos humanos violados, esperar un día es muchísimo para un torturado, para un preso político, pero para cuando transcurren años, o sea, definitivamente la situación es todavía peor y más difícil. La reparación, la obtención de justicia, la reparación de las víctimas, sí, se ha podido, o sea, y los caminos que ha trazado tanto la Corte Interamericana como la Corte Penal Internacional han sido importantes, imprescindibles, han marcado una evolución, como dije, han marcado estándares, han cambiado estándares dentro de los propios países. Y obviamente la comunidad internacional hoy está en una etapa superior que lo que podíamos decir hace décadas. Todavía estamos lejos de una realidad en que los derechos humanos sean efectivamente protegidos en tiempo real.
todavía estamos lejos en que los estándares sean los más elevados, todavía estamos lejos de los tiempos y las necesidades de la gente al respecto. Y por lo tanto, estas construcciones de la democracia son afectadas también por el hecho de la participación en estos mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, a veces de países que no tienen una creencia, una convicción muy profunda en términos de democracia, ni tienen una convicción muy profunda en la defensa de los derechos humanos. Es así que, por ejemplo, las candidaturas de derechos humanos muchas veces tienen que ver con los violadores de derechos humanos que quieren protegerse dentro del sistema universal de derechos humanos. Así que vemos a Cuba y a Venezuela integrando el Consejo de Derechos Humanos. Entonces, definitivamente falta todavía mucho para garantizar mecanismos efectivos al respecto y obviamente que estas construcciones sigan permitiendo una evolución de la justicia dentro de nuestras propias sociedades y nuestros propios sistemas políticos. Muy agradecido por esta oportunidad de estar con ustedes, de conversar con ustedes y de recibir los insumos de ustedes. Muchas gracias. Gracias por haber estado, a pesar de que se tiene que ir, ya se está retirando. Y decirle que el secretario general Luis Almagro ha sido uno de los que ha activado ese sistema de justicia en los casos de Nicaragua, Cuba y Venezuela. Por ejemplo, acudió a la Comisión de Venecia, a la Corte Penal Internacional, en un trabajo que se hizo desde la Secretaría para determinar crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Es uno de los promotores de la activación del TIAR, del R2P, de la responsabilidad de proteger. Así que bueno, tenemos mucho que agradecer los demócratas de estos tres países que sufren hoy en día la dictadura. Bueno, quiero comenzar formalmente el panel. Los derechos humanos y la justicia como pilares fundamentales en el fortalecimiento de los sistemas democráticos en una América Latina convulsa, afectada social y económicamente por la crisis que ha sumado la pandemia, cuyas instituciones y democracias frágiles han sido puestas a prueba para generar mecanismos urgentes para atender esa emergencia que ha traído la pandemia desde cada país. Es importante nuestra mesa hoy, porque son el respeto de los derechos humanos y la justicia los pilares fundamentales para fortalecer esos sistemas democráticos y son aquellos que nos indican cuándo esas democracias van degenerándose en gobiernos autoritarios o dictatoriales. Quiero presentar al panel de hoy el presidente Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia en los periodos presidenciales del 2002 al 2006 y 2006 al 2010, abogado, empresario y político colombiano, fue alcalde de Medellín, gobernador de Antioquia y senador de la República. Dita Charanzová, vicepresidenta del Parlamento Europeo, encargada de América Latina, eurodiputada checa del Grupo Liberal, economista y diplomática. Y Karen Longarit, exministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, abogada, doctora en Derecho Internacional y Estudios Internacionales, y ha sido directora de organismos internacionales y directora de Asuntos Jurídicos y Tratados Internacionales en el Ministerio de Relaciones Internacionales y ministra consejera de la Embajada de Bolivia en Venezuela. Quisiera comenzar dándole la palabra al presidente Uribe y explicándoles un poco que el mecanismo va a ser una exposición de 5 a 8 minutos de cada uno sobre el tema de nuestra mesa hoy y después habrá un periodo de preguntas. Adelante, presidente Uribe, muchísimas gracias por estar con nosotros. Doctora Támara, muchas gracias. Doctor Javier, muchas gracias. Me honra muchísimo estar en este panel de personalidades tan prestigiosas y de esta Asociación Mundial de Juristas. Tengo que empezar por reconocer que hace poco me impusieron en Colombia un arresto domiciliario, me han dado una libertad, estoy vinculado a un proceso, siento muy afectada mi reputación, pero también debo aclarar que este es un tema que deben revisar los derechos humanos, porque el arresto me lo impuso un magistrado que fue contratista del gobierno Santos en el proceso de paz con la FARC, que le tocaba identificar miembros de FARC que entraban al proceso. Nunca se declaró impedido. Violaron mis llamadas telefónicas con el abogado, etcétera, etcétera. Como presidente tengo que recordar
que pusimos en marcha un programa de seguridad democrática, el país redujo sustancialmente el homicidio de 28.000 a 15.000, el secuestro de 2.800 a 200, la pobreza la redujimos en 12 puntos, la inversión se multiplicó por 4 y algo muy importante, ese programa de seguridad fue con valores democráticos, se protegió de la misma manera a los más radicales miembros de la oposición o a mis más cercanos colaboradores. Trabajamos mucho en la protección de maestros sindicalistas. Desmovilizamos 53.000 personas, 35.000 de los grupos paramilitares, 18.000 de la guerrilla. Los responsables de delitos atroces fueron a la cárcel, penas entre 5 y 8 años. Nunca se les permitió elegibilidad política, lo que marca un contraste con el proceso de FARC, donde los responsables de delitos atroces no pagan un día de cárcel, están en el Congreso, en nada se les ha afectado la elegibilidad, responsables de delitos tan graves como el reclutamiento de menores, y en la misma FARC hay una disputa porque disidentes están acusando a los que están en el Congreso de que han escondido bienes y no van a cumplir con la reparación de las víctimas. Me preocupa que el fiscal de la Corte Penal Internacional fue exigente con el proceso que nosotros adelantamos, pero me parece que han fallado en el proceso con la FARC porque han permitido toda esta impunidad. En cuanto al sistema interamericano, quiero hacer 2 comentarios. Primero, yo no sé si necesita la permanencia de la comisión. Creo que se podría pensar en que sea suficiente con la Corte. Ha condenado en el caso del Estado colombiano muchas veces al Estado colombiano, pero no a los grupos terroristas. En cuanto al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ha dado pasos importantes en Colombia a exigir que personas condenadas en única instancia puedan tener derecho a la doble conformidad, a la segunda instancia. En cuanto a las ONGs de derechos humanos, me preocupa la politización de algunas, los sesgos, tienen sesgos políticos para ser indulgentes en unos casos, demasiado estrictas como tiene que ser en otros y así deberían serlos en todos. El caso de Venezuela. Esta tiranía de Venezuela acabó con la democracia, con la libertad de prensa, con la empresa privada, con las políticas sociales. Y sobre el tema que nos ocupa, estas tiranías violan sistemáticamente los derechos humanos, esconden los hechos, dificultan la sanción. Sobre la pandemia, América Latina ha perdido 10 años de reducción de pobreza. Los países quedan en esta pandemia muy endeudados. Los bancos multilaterales van a tener que hacer un gran esfuerzo a ver cómo se maneja esta situación de deuda tan difícil y hay recursos frescos para poder enfrentar el tema de la pobreza. Y por supuesto, está bien afectado el emprendimiento. Creo que es una coyuntura muy desafiante para que nuestros países en América Latina puedan superar estos estragos de la pobreza con este agravamiento de la pobreza, estos estragos de la pandemia, con total respeto a los derechos humanos y a las garantías democráticas. En la región todo el mundo habla hoy de derechos humanos, de garantías democráticas, pero para muchos simplemente es un ardid electoral. Entonces hay que ser muy cuidadosos para evitar que lleguen al gobierno personas que cuando llegan al gobierno se olvidan de todo lo que dijeron en materia de garantías democráticas. Venezuela lo vivió y ese engaño ha causado muchísimo daño. Espero haber cumplido con el tiempo. Muy respetada, doctora Támara. Muchísimas gracias, presidente. Sí, fue muy exacto en su tiempo. Bueno, quiero darle la palabra a la eurodiputada Dita Charanzovat, que ya está con nosotros. Bienvenida, Dita, adelante. Muchísimas gracias, señoras y señores. Es un gran honor para mí estar con ustedes participando en este panel. Espero que todos se encuentren bien y sanos. Es un momento muy difícil para todo el mundo y yo agradezco
que tengamos la tecnología que es necesaria para seguir conectándonos y también para seguir tratando los temas importantes. Quisiera antes que nada agradecer a la Asociación Mundial de Juristas y a mi querida amiga Tamara por haberme dado la oportunidad de participar en este panel. Es un momento muy oportuno para llevar a cabo este debate. Están pasando muchas cosas en América Latina. Elecciones inminentes en Venezuela, la aprobación de leyes represivas en Nicaragua y la conclusión a la que llegó la ONU la semana pasada de que se cometieron crímenes de lesa humanidad contra José Daniel Ferrer y que estas son una práctica sistemática en Cuba. Por el lado positivo, el Corte Penal Internacional avanzó a la siguiente fase de las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen Maduro. Entonces, ¿qué se debe hacer ahora? Hemos escuchado las valores muy interesantes intervenciones del señor presidente Uribe y el secretario general Almagro sobre la situación de los derechos humanos desde la óptica latinoamericana. Como vicepresidenta del Parlamento Europeo, yo me centraré lógicamente en la perspectiva europea. La pregunta que yo y muchos de mis colegas nos hacen es la siguiente. ¿Cómo podemos desde el otro lado del Atlántico buscar justicia para los crímenes de lesa humanidad que se cometen en América Latina? No se puede subestimar el importante papel que desempeñan cortes regionales o corte internacional, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Penal Internacional. En concreto, en llevar a cabo a juicio caso en países donde no existe el Estado de Derecho. Estas instituciones cuentan con legitimidad internacional, pero no obstante considero que tal legitimidad y su difícil trabajo debe ser reforzado continuamente. Por eso el Parlamento Europeo ha apoyado abiertamente la apertura de investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Desde que se presentó el caso, hemos incluido una declaración de apoyo sobre este punto en cada una de nuestras resoluciones adoptadas por el Parlamento Europeo sobre Venezuela. Yo también escribí una carta a la fiscal Venezuela, que fue firmada por 30 eurodiputados, para apoyar la investigación y expresar nuestra gran preocupación por la violencia y la represión sucediendo en Venezuela. Estas declaraciones de apoyo pueden parecer solo palabras, pero creo sinceramente que tienen un peso importante para enmarcar la política de la institución hacia América Latina. Me alegro de que las investigaciones estén avanzando. La semana pasada celebré con mucha alegría y esperanza la noticia de que el proceso pasase a la fase 3. Aunque el camino sea largo, tengo confianza de que se hará justicia. Pero ¿qué más se puede hacer? Por un lado, tenemos que legitimar los casos reales de crímenes de la lesa humanidad. Por otro lado, no menos importante, debemos de continuar rechazando abiertamente las dictaduras que cometen estos crímenes. Tenemos que usar todas las herramientas a nuestra disposición. Las más fuertes son sin duda las sanciones selectivas.
Pero en ciertos casos, como Cuba o Nicaragua, con los que tenemos nosotros, la Unión Europea, un acuerdo, tenemos aún una mayor posición de fuerza en el plano económico, ya que en teoría se podría considerar la suspensión de los acuerdos bilaterales. Esto conllevaría la pérdida de los importantes beneficios comerciales que gozan gracias a los acuerdos vigentes con la Unión Europea. Ya es la hora de tomar este paso. No tenemos un acuerdo con Venezuela, entonces la opción que nos queda es ampliar las sanciones selectivas. La pérdida de legitimidad internacional que una ampliación de sanciones generaría sería especialmente importante en el caso de Venezuela, donde el régimen acaba de presentar su propio caso a la Corte Penal Internacional. Por lo tanto, considero que es más importante que nunca que la comunidad internacional se pronuncie contra la dictadura bolivariana. Para mí, señoras y señores, dada la actual coyuntura, el apoyo incondicional y sin fisuras y fortalecimiento de las Cortes de Justicia es fundamental e imprescindible para avanzar en nuestro objetivo último, que es el restablecimiento absoluto de los derechos humanos y democracia en los países sujetos a dictaduras en América Latina. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Dita. Dita ha sido una baluarte en la lucha que llevamos los venezolanos, los nicaragüenses y los cubanos en el Parlamento Europeo. Siempre dispuesta a apoyar, siempre dispuesta a ejecutar acciones, que es lo más importante. Gracias, Dita. Quiero darle la palabra a la ministra de Relaciones Exteriores, Karen Longarit. Adelante, Karen. Muchas gracias, Tamara, por la invitación para participar en este importante conversatorio que ha congregado a muy importantes panelistas. Quiero agradecer a la Organización de Justicia y Derechos Humanos. Quiero saludar muy especialmente al expresidente Uribe y a todos los panelistas en general que nos están permitiendo escuchar conceptos muy claros, muy importantes sobre el rol de los derechos humanos y la justicia en América, en los pueblos de América. Quiero también saludar al embajador Luis Almagro, aunque creo que ya se ha retirado, pero agradecerle por la brillante exposición que ha realizado. Yo, al igual que los otros panelistas, voy a referirme al tema aplicándolo en algunos casos a la experiencia de mi país. Y en este sentido, considero que los derechos humanos, el Estado de Derecho y la democracia van indudablemente de la mano. Y solamente cuando el Estado de Derecho es sólido, la justicia es independiente y el orden democrático es respetado. Habrá el imperio de los derechos humanos en ese contexto. Los gobiernos, pese a que puedan surgir de elecciones democráticas y de votaciones inclusivas, pueden tener características dictatoriales y totalitarias cuando usan a la justicia y a las leyes en función de sus intereses políticos, y en estos casos los derechos humanos serán siempre avasallados, como son también los principios democráticos e inclusive el libre ejercicio del voto. Bolivia ha tenido estas experiencias en muchas ocasiones, en muchos momentos de su historia republicana. Los organismos de derechos humanos tienen un rol fundamental
para fomentar el Estado de Derecho en nuestra región y proteger los derechos humanos. Sin embargo, algunos de estos mecanismos no funcionan o funcionan mal desde una perspectiva sesgada, tal como manifestó el embajador Almagro al referirse a algunos aspectos como la desigualdad, la impunidad y la justicia en el marco de los derechos humanos. Existen, en mi criterio, existen algunos organismos que tienen una visión sesgada respecto al juzgamiento o apreciación de las violaciones de los derechos humanos. Cuando el secretario Almagro hablaba de impunidad, yo veo esto desde el contexto de que algunos organismos pueden ser benevolentes inclusive en el hecho del no resarcimiento de las violaciones a los derechos humanos. Y considero que en el concepto de justicia, creo que la justicia no existe en épocas de dictaduras, puesto que el órgano judicial, el Ministerio Público, son obsecuentes con los dictadores, obsecuentes ya sea porque estos tienen amigos en todas partes o por algún interés o prebenda. Bien, continuaré rápidamente y en este caso, luego de estos conceptos generales, mi apreciación general sobre el rol de la justicia y su relación con los derechos humanos, yo quiero expresar la experiencia que tuve cuando estuve como canciller de Bolivia hasta hace muy pocos días atrás, donde tomé conciencia de la sesgada actuación de algunos organismos para la protección de los derechos humanos respecto a evidentes violaciones a los derechos humanos, concretamente en el caso de Bolivia. Por ejemplo, en más de 14 años del gobierno del movimiento al socialismo, se produjeron múltiples violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, no hubo una sola condena a dichas violaciones y ocurrió lo contrario con el reciente gobierno de la señora Áñez, donde hemos sentido mucha presión por parte de dichos organismos que emitieron informes sesgados sobre hechos no imputables al gobierno. Inclusive abrieron casos y emitieron medidas cautelares, ignorando la información que como gobierno les proporcionábamos, ¿no? Y se basaban en sus imputaciones simplemente en información proporcionada por grupos afines al partido del gobierno de entonces. En ese sentido, considero personalmente que el rol de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es muy importante en el continente y ha costado mucho trabajo constituir y dar vida a este instrumento como protector de los derechos humanos y como articulador del diálogo político. Por eso creo que la CIDH no debe convertirse en un portavoz de ciertos grupos con los que los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos podrían tener afinidades ideológicas y políticas. Considero que la parcialización ideológica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no ayudó a acabar con la violencia en mi país, por ejemplo. Es más, polarizó los ánimos y la sociedad se volvió violenta y es más grave aún. Se desacreditó a esta importante institución y se profundizaron las divisiones en el continente.
En ese sentido, creo que los comisionados y la Secretaría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos abandonaron la veracidad jurídica e instancias y algunas instancias para crear estándares sin ningún respaldo. O lo propio ha ocurrido en otras latitudes, por ejemplo, en el caso de Naciones Unidas, ¿no? Donde países como Venezuela, Arabia Saudita y Cuba son miembros del Consejo de Derechos Humanos. Esto nos permite afirmar de que es urgente recomponer, reestructurar todos estos organismos promotores de la protección de los derechos humanos. Y finalmente, bueno, en mi caso, y para ser sincera, yo no tengo mucha confianza en el sistema interamericano de derechos humanos. Si el pasado nos muestra algo de esta comisión, es que ha estado profundamente ideologizada, es lo que hemos podido percibir desde mi país, ¿no? Y en el caso actual, por ejemplo, que empieza un nuevo gobierno con antecedentes nada recomendables sobre el respeto a los derechos humanos, yo me pregunto cómo reaccionará la comunidad internacional y el sistema de derechos humanos cuando este nuevo gobierno de Bolivia inicie persecuciones políticas y utilice a la justicia como instrumento sancionador de la política. En conclusión, debo manifestar mi esperanza de que todo el trabajo que ha realizado el embajador Almagro en reestructurar esas instituciones e instrumentos del sistema interamericano puedan resultar beneficiosos y puedan estos instrumentos remozarse en base a la justicia, a la imparcialidad, a la igualdad y no como un instrumento colaborador de regímenes totalitarios. Muchas gracias. Muchas gracias, canciller, se le agradecemos mucho su intervención. Quiero pasar ahora a un periodo de preguntas y respuestas. Y bueno, vamos a comenzar con el presidente Uribe. Presidente, continuamos hablando ya que la ministra habló sobre el rol de la Comisión Interamericana en lo que ha sido los sucesos por la cual ha atravesado Bolivia este último año. Usted acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Usted denunció al Estado en el caso del proceso de paz sobre la falta de la segunda instancia para los aforados y nos gustaría que nos hablara sobre la respuesta de la Comisión a su denuncia. Gracias, doctora Támara. ¿Me escuchan? Escuchamos. Adelante. Sí. La verdad es que nada pudimos avanzar en la comisión. Solamente ha sido el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que ha exigido el respeto a la doble instancia. Apenas se está tramitando un caso, el del exministro Andrés Felipe Arias. Ojalá eso se pudiera generalizar y todos aquellos colombianos que no han tenido derecho a la segunda instancia la puedan tener. Entonces eso me lleva a un tema. Por ejemplo, yo me formé en la universidad pública con el más alto concepto de la justicia colombiana. He tenido preocupaciones por algunos casos y por algunos magistrados. Por ejemplo, he tenido preocupaciones por el caso de que la justicia fue estricta con la participación de políticos en el paramilitarismo, pero totalmente indulgente con la participación de FARC en el paramilitarismo. Las pruebas recaudadas, por ejemplo, en el abatimiento del terrorista Raúl Reyes, secuestrador de Ingrid Betancourt en Ecuador, que
La revisó la Policía Internacional en París y certificó cómo se había cuidado muy bien la custodia. Esas pruebas no las valió la Corte. En cambio, por ejemplo, en casos como el mío le dan valor a 22.000 interceptaciones ilegales. Te agrego, no hay una palabra mía que viole la ley colombiana. En el caso, por ejemplo, del paramilitarismo, aquí y en los órganos internacionales se fue muy exigente que hubiera cárcel y que no hubiera elegibilidad política. Eso lo cumplió nuestro gobierno. En el caso de la FARC se ha sido muy indulgente. Mire, este país había logrado un récord por lo bajo de 42.000 hectáreas de coca en el año 2012, 2013. No estoy hablando de mi gobierno. Habíamos terminado en el 2010. Ese año el gobierno de la época, embriagado por el éxito, le dijo a la FARC: el narcotráfico para ustedes es delito político. Tienen la elegibilidad, no van a la cárcel. Además, no los extraditamos, no hay fumigación, la erradicación es voluntaria y el país pasó de 42.000 hectáreas de coca a más de 200.000. Y entonces hoy hay una criminalidad que ha heredado el presidente Iván Duque que nos lleva a decir que aquí no hubo proceso de paz, sino proceso de impunidad para darle con ciertos esguinces jurídicos, con disimulos jurídicos, a través de atados jurídicos, darle impunidad total a unos terroristas de delitos atroces que no van un día a la cárcel y que tienen la elegibilidad política. Esto muestra como un problema tan grave como el narcotráfico, los narcocultivos que destruyen la selva, que son enemigos de la protección del medio ambiente, crecen cuando hay esta impunidad y crean un caldo de cultivo de más y más violencia, como ha tenido que vivir Colombia a pesar de la lucha tan valerosa del presidente Duque. Y esto muestra cómo la indulgencia con grupos terroristas, a los cuales no se les aplica rigurosamente la ley, lleva a que esos procesos de paz no sean procesos de paz, sino parteras de nuevas violencias. Ahí tenemos una gran preocupación, estimados panelistas. Presidente, y para cerrar su idea, ¿cómo usted podría o qué sugeriría usted para el fortalecimiento del sistema interamericano? Porque, bueno, escuchamos a la ex canciller comentando sobre la importancia de la imparcialidad en estas organizaciones, ¿no? De la imparcialidad ideológica. ¿Qué piensa usted de eso? Doctora Támara, yo creo que es muy importante la voz de Europa y la voz de Estados Unidos en la materia. ¿Por qué? Porque hay una gran incidencia de ONGs en el sistema interamericano. Entonces, si los Estados Unidos y Europa toleran y patrocinan ONGs sesgadas que no cumplen una tarea de protección de los derechos humanos a pesar que dicen cumplirla, sino una tarea política, eso influye en el sistema interamericano y lleva al sistema interamericano a actuar con sesgos. Entonces, lo primero es exigir que la defensa de los derechos humanos no la puede hacer cualquiera, que los voceros patrocinados, por ejemplo, por la Unión Europea, por los Estados Unidos, en materia de derechos humanos sean voceros imparciales, que los derechos humanos son universales. Pero uno ve cómo salen a defender muchas veces la dictadura castrista, la dictadura de Venezuela, los grupos terroristas de Colombia. Ahí acabamos de escuchar a la señora ex canciller de Bolivia. Cuando yo lo escuchaba decía, yo no pienso solamente en el juez de la Corte Interamericana, pienso en ese medio que lo rodea a él, que quiere influir en el juez, que son ONGs sesgadas, que viven en un adoctrinamiento político, no en una defensa de los derechos humanos. Las hay muy buenas y esas hay que estimularlas, pero a las sesgadas les tienen que quitar el patrocinio. Y creo que se debe pensar en una gran conciencia política de la OEA para que este sistema interamericano sea totalmente imparcial. A mí me preocupa que en la Corte Interamericana, por ejemplo, sancionan al Estado colombiano, pero nunca a los grupos terroristas de Colombia. Y no sé si todavía se necesita la Comisión Interamericana. Yo creería, con todo respeto, que con la Corte bastaría, doctora Támara.
Bueno, muchas gracias, presidente. Yo pienso que tienen doble función, ¿no? La comisión tiene la parte de las cautelares y todo, y la Corte es la otra instancia. Pero sí es importante la independencia, la imparcialidad de cualquier organismo de protección de derechos humanos. Quiero hacerle la pregunta a Dita, a la diputada Dita Charanzová. Dita, ¿qué más puede hacer el Parlamento Europeo para denunciar estos crímenes de lesa humanidad que están ocurriendo en las 3 dictaduras de América, en Cuba, Nicaragua y Venezuela? Desde el punto de vista de los reglamentos de la Comunidad Europea, ¿qué más puede hacer aparte de todo el trabajo que ya realiza el Parlamento Europeo? Bueno, Tamara, tú sabes muy bien que cuando hay un problema de las violaciones de derechos humanos en América Latina, yo soy una de las primeras en el Parlamento que se levanta, que está escribiendo, que moviliza el torno de mis colegas, y eso es el primer paso siempre, dar la visibilidad y pronunciarse. Tú conoces mi historia, yo crecí bajo el régimen comunista en Checoslovaquia y yo sé muy bien que para mi país era muy importante tener en los años de la transición, tener un apoyo internacional. Es exactamente lo que estamos haciendo desde el Parlamento Europeo, apoyar las fuerzas democráticas en estos países. Cuando hay una violación de los derechos humanos, podemos utilizar varios instrumentos. Depende de cada relación que tenemos, porque en algunos casos que ya he mencionado, en cuanto a Cuba, por ejemplo, ya tenemos un acuerdo y podemos jugar con los instrumentos dentro de este acuerdo. En otros casos, como es el caso de Venezuela, aquí lo único que nos queda es también buscar aliados a un nivel global, internacional, y lo que hemos hecho hasta ahora son las sanciones selectivas. Bueno, eso es lo que se puede hacer a nivel político. También cuando he mencionado el apoyo a las fuerzas democráticas, la buena noticia es que acabamos de aprobar un nuevo presupuesto de la Unión Europea y ahí hemos aumentado los fondos para el desarrollo y para la cooperación con los países y también con los países terceros como son los países de la América Latina. Entonces habrá más instrumentos para apoyar las fuerzas democráticas, la sociedad civil en la América Latina. Muchas gracias, Dita. Para la canciller Longarit, la primera pregunta. La oposición boliviana elevó la denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que determinara si la reelección es un derecho humano. ¿Cómo ha sido este proceso en la Corte? No nos olvidemos que el secretario general de la OEA hizo esta misma consulta a la Comisión de Venecia, quien determinó que la reelección no es un derecho humano. Nos gustaría conocer qué ha sucedido en la Comisión, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos al respecto. Adelante. Gracias, Tamara, por la pregunta. Efectivamente, la pregunta que tú me planteas me permite nuevamente manifestar mis dudas sobre la fortaleza del sistema interamericano en materia de derechos humanos. Respecto a la reelección indefinida como un supuesto derecho humano, considero que los prolongados procedimientos del sistema interamericano en el caso de Bolivia para pronunciarse sobre este tema favorecieron a agudizar la violación a los derechos humanos de los bolivianos, a los derechos políticos, puesto que los autores o actores
de esa violación al derecho político de los bolivianos, se sintieron favorecidos cronológicamente por la demora, por la demora del sistema interamericano de pronunciarse al respecto. Evo Morales, el expresidente de Bolivia, artificiosamente invocó el tema de la reelección indefinida como un derecho humano y se amparó en el artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica, ¿no? Bueno, considero que si el sistema interamericano se hubiese manifestado claramente desde un principio, le hubiese ahorrado mucho dolor al pueblo boliviano y hubiese evitado que hoy por hoy haya una división profunda entre los bolivianos. Hay un refrán que dice, justicia que llega tarde no es justicia. Y de hecho es lo que ha ocurrido en el caso boliviano con esta falaz argumentación de la reelección indefinida. Probablemente la Corte en pocas semanas se manifieste respecto a la opinión consultiva planteada por Colombia respecto al alcance jurídico del artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica. Y ciertamente la opinión de la Corte va a desestimar que la reelección indefinida sea un derecho político. Sin embargo, a estas alturas ya se ha violado muchas veces la Constitución política boliviana, se ha violado un referéndum en Bolivia, un referéndum que consultó a la población boliviana si aprobaba una segunda reelección y la población boliviana rechazó la segunda reelección. Entonces, la tardanza en los mecanismos del sistema interamericano de derechos humanos condujeron a que se viole la Constitución boliviana, se viole el artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica, se viole un referéndum popular vinculante en Bolivia y violaciones que indefectiblemente trajeron dolor al pueblo boliviano, incertidumbre, incredulidad sobre los mecanismos interamericanos, desprestigio del sistema del Tribunal Electoral Boliviano, en fin, una serie de hechos que difícilmente puedes resarcirlos. Es por esto que estoy absolutamente convencida de que si el sistema interamericano no modifica sus procedimientos en cuanto a tiempo y a mecanismos a aplicar en casos de emergencia, pues nos están haciendo más mal que bien. Gracias, Tamara. Muchas gracias, Karen. Quiero ahora preguntar al presidente Uribe, en cuanto a la imparcialidad de la justicia, presidente, en su experiencia, ¿cómo ha sido el ejercicio de la justicia en el proceso de paz y su ejecución en Colombia? ¿Cómo puede perjudicar a la democracia y a sus instituciones la inclusión de aquellos que han ejecutado crímenes contra la humanidad en el sistema político? Como venezolana me preocupa y me interesa mucho esta pregunta, porque Venezuela podría transitar por estar próxima a un proceso de transición. ¿Y cómo hace ese proceso de transición y se puede hablar de que se incluyan a personas que pudieran haber de alguna manera cometido crímenes de lesa humanidad o que hayan estado en procesos de corrupción o procesos de narcotráfico? Porque es que el ejecutivo venezolano y el alto mando o son corruptos o son narcos o son criminales o son las tres cosas, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿cómo ve usted esta situación y qué le aconsejaría usted, por ejemplo, a los venezolanos? Gracias, doctora Tamara. Uno ve una constante en legislaciones occidentales, en general,
que es exigir cárcel a los responsables de delitos atroces e impedir su llegada a la función pública, su elegibilidad política. España, que es una excepción, incluso ha procedido con más drasticidad que Colombia. Yo recuerdo el caso de Otegi, integrante de ETA, estuvo en la cárcel, cuando salió de la cárcel, aspiró a ser presidente del País Vasco y la Corte Española, el Tribunal Español le dijo, usted no puede porque usted todavía está pagando una pena, usted está en libertad condicional, usted no está en libertad plena. Entonces, y aquí en Colombia, inclusive llegamos al extremo, fuimos más al extremo que España, porque por ejemplo, en el caso de la FARC, los responsables de delitos atroces no pagan un día de cárcel. Entonces, ha habido en mi concepto un malentendimiento, una aplicación muy dañina de justicia alternativa, porque les dicen, no, a usted simplemente le imponen un área restringida para su movilidad y le pueden imponer hasta 5 años también de alguna restricción de residencia. Nada de cárcel, así haya sido un reclutador, un violador de menores, pero le dicen, si a usted le imponen una medida de restricción de libertad de movimiento, por ejemplo, usted puede de todas maneras cumplir con su función pública. Eso no le impide ejercer como senador, como congresista de Colombia o que lo elija. Eso es gravísimo, eso da un mal ejemplo. Y eso lo impusieron a pesar de que el gobierno perdió el plebiscito. Y cuando el gobierno perdió el plebiscito, los que estábamos por el no, dijimos, mire, el gobierno había dicho que si perdía el plebiscito no había acuerdo con la FARC. Nosotros le dijimos que haya acuerdo, pero que se haga un pacto nacional para introducirle unas enmiendas a ese acuerdo. No fue posible, doctora Támara y distinguidos panelistas. Y entonces ahí vino un problema muy grave. El gobierno no solamente cambió las reglas para el plebiscito que perdió, porque se exigía un 50% de participación, la redujo al 13%. Y el gobierno desconoció el resultado. Y entonces se apoyó en una proposición del Congreso, un Congreso que controlaba el gobierno, para aprobar los acuerdos. Y lo que más me preocupa a mí es que la Corte Constitucional de Colombia, que goza de respetabilidad, validó eso. Entonces ahí hubo un proceso de parcialización muy grave que marca contraste con otros. Por ejemplo, con el de los paramilitares, que me tocó, en el gobierno mío se desmovilizaron 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros. Los responsables de delitos atroces de uno y otro bando tuvieron una pena privativa de la libertad entre 5 y 8 años y ninguno pudo ejercer ni puede ejercer derechos políticos. Y la situación es tan injusta que un colombiano que se robe una bicicleta puede está en la cárcel y no lo pueden elegir. En cambio, estos señores de FARC, reclutadores de niños, responsables de cualquier cantidad de delitos atroces, no solamente los eximen de ir a la cárcel, sino que les garantizan todos estos derechos políticos. Y no podemos olvidar esto. Hoy solamente en FARC hay más de 4.000 disidentes. Y uno de los elementos que le da sustento a la dictadura de Maduro en Venezuela es la presencia de los grupos narcoterroristas de Colombia allí. Narcotráfico, grupos terroristas de Colombia armados, secundando la dictadura de Maduro. O sea que este es un tema muy grave para Colombia, muy grave para quienes aspiran a construir democracia en Venezuela y también una amenaza para el continente, una amenaza terrorista para los Estados Unidos muy cerca, en Venezuela y por supuesto para Colombia con 2.216 kilómetros de frontera. No puede haber ese sesgo en la justicia. No puede ser que digan estos terroristas a la cárcel, estos otros al Congreso. Estos no tienen un día de cárcel, estos sí. Yo creo que esos sesgos en la justicia, que son parcialidades, hacen mucho daño. Muchísimas gracias, presidente. Es así, los venezolanos estamos sufriendo desde hace muchos años, no de ahora, de la época de Chávez, ese
esta ambivalencia con los grupos terroristas de Colombia, con la FARC y el ELN, ¿no? Y siempre los hemos tenido presentes y hoy son un sustento de la tiranía venezolana, además de otros, ¿no? Además del tema de los cubanos, de los iraníes, de los rusos, etcétera. Estos grupos terroristas siempre han sido un factor importante para la desestabilización y para la destrucción de la democracia en nuestro país. Quiero ahora preguntarle a Dita, desde el Parlamento Europeo se podría ejercer una acción real para proteger a los ciudadanos europeos o con de doble nacionalidad que son víctimas de estos crímenes en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua. Por ejemplo, ¿no? En el caso de Venezuela, hay varios venezolanos con doble nacionalidad portuguesa, italiana y española. Incluso muchos de ellos están hoy en las cárceles venezolanas. Son casos que han sido torturados, que están denunciados en la Corte Penal, que tienen medidas cautelares de la Comisión Interamericana, que están relatados en los distintos informes del Alto Comisionado de Derechos Humanos, que aún al día de hoy, Dita, siguen siendo torturados. Y son ciudadanos europeos, ¿no? ¿Qué crees tú que pudiera hacerse desde el Parlamento Europeo? Muchas gracias, Tamara. Bueno, sobre todo hay que decir que desde el Parlamento Europeo nosotros somos muy conscientes de todas las violaciones de los derechos humanos en América Latina, independientemente de la nacionalidad de las víctimas, eso hay que decir. En cuanto a los casos que tú has mencionado, bueno, el Parlamento Europeo no tiene mucha posibilidad legal como ayudar en estos procesos. Son los Estados miembros de la Unión Europea que tienen la responsabilidad y también saben cómo utilizar sus fuerzas para proteger sus ciudadanos. Bueno, sabemos, por ejemplo, el caso de Amaya Coppens en Nicaragua, donde había una reacción muy rápida de parte del gobierno de Bélgica. El Parlamento Europeo no tiene un instrumento para activamente proteger a alguien, yo diría a alguien. Las acciones reales que podemos hacer y que hacemos es presionar a los países, hablar con los embajadores, movilizar también los fondos, los instrumentos que tenemos en nuestra disposición y ayudar a los Estados miembros, porque siempre si hay una mayor coordinación entre varios actores, como son las instituciones europeas y los gobiernos de los Estados miembros, esto tiene más éxito esto tiene más éxito si podemos cooperar juntos. Pero el Parlamento Europeo no tiene un papel jurídico que pueda utilizar en estos casos. Gracias, Dita. Gracias por tu respuesta. Quiero preguntarle, antes de darle la palabra a dos miembros de la Asociación Mundial de Juristas que también quisieran intervenir, preguntarle a la ex canciller Karen Longarit. Karen, en cuanto a los temas de vulnerabilidad de personas vulnerables, a lo largo de tu trayectoria, ¿cómo has visto tú que afecta en lo particular a la mujer la persecución política en el continente, ¿no? La persecución política, por ejemplo, en Venezuela de la mujer, en Nicaragua, en Cuba, ¿no? Porque en lo particular, pues pienso que en estas tres naciones siempre vemos a las mujeres responderle de forma férrea y muy activa a las dictaduras. ¿Cómo ha sido el caso, por ejemplo, en Bolivia? ¿Cuál es el rol que tú has visto que han hecho o ejecutado los organismos internacionales para la protección de la mujer?
Bueno, fíjate, Tamara, que aún no, bueno, hay aislados casos en que mujeres políticas han recurrido a organismos internacionales para hacer valer sus derechos y conseguir la protección de vida. Tal ha sido el caso de una exdiputada y ex parlamentaria. En el caso particular mío, la experiencia que yo tengo es que en estos 11 meses y 3 semanas que fui canciller de Bolivia, he sentido un exacerbado acoso político contra mi persona, proveniente de fuerzas internas y también de fuerzas externas. El acoso político hacia mi persona ha provenido particularmente de la Asamblea Legislativa, de la anterior Asamblea Legislativa, cuando a diario yo recibía peticiones de informes de diferentes diputados y senadores de la entonces oposición y también de las directivas camarales que de manera reiterativa hacían consultas sobre los mismos temas permanentemente e incluso sobre temas que estaban relacionados con las gestiones de ex cancilleres, militantes de su propio partido. Fui acosada de manera exacerbada por algunos diputados que tengo en la memoria, el diputado Flores, el diputado Zavala, el diputado Borda, presidente de la Cámara de Diputados, que me acusaban día a día de hechos falsos y me calumniaban permanentemente, y dichas acusaciones eran reproducidas en las redes sociales por sus correligionarios de una forma absolutamente desagradable, grotesca. E incluso hasta el último día como canciller vi la difusión de una serie de mentiras con el afán de desprestigiarme. Modestia aparte por el enorme prestigio que como académica, como profesora universitaria, como columnista de temas internacionales y finalmente como canciller había alcanzado yo en mi país en los últimos años. Y bueno, para protegerme de todo esto, hace 4 meses atrás decidí, respaldándome en la ley modelo interamericana para prevenir la violencia política contra la mujer y amparándome también en una ley boliviana sobre acoso y violencia política hacia las mujeres, presenté una denuncia ante la Fiscalía de la Ciudad de La Paz contra los diputados que me difamaban. Esa denuncia lamentablemente fue archivada y recién hace 10 días atrás o 8 días atrás, no obstante la claridad de mi denuncia, el fiscal dispuso que la complemente, que aclare esa denuncia. Esto, claro, con el evidente ánimo de desestimar dicha denuncia. Bien, frente a una probable indefensión y parcialización de la justicia nacional respecto a mi caso, es por cierto que recurriré a los mecanismos interamericanos de protección a los derechos humanos, no obstante mi fuerte decepción sobre la eficiencia de ellos, pero no tendré otra opción más que recurrir a esos mecanismos para pedir protección a mis derechos como mujer y bueno, esperemos que tenga algún resultado positivo. Pero lo cierto, estimada Tamara, que en Bolivia, al igual que en muchos países de la región, día a día se hace más evidente los casos de misoginia, los casos de discriminación contra la mujer que se manifiestan de manera ostensible y sin ningún amparo de la justicia y tampoco de la sociedad finalmente. Es por esto que las mujeres que estamos
en el ámbito político estamos expuestas a una difamación permanente, constante de nuestras funciones. Eso es todo, Cámara. Gracias, Karen. Bueno, nos quedan solamente 7 minutos. Quería, antes de pasarle la palabra, si algún miembro de la asociación quiere decir algo o preguntar algo, como que cerrar con respecto al tema de la justicia, ¿no? Y la aplicación y su aplicabilidad en el continente. Yo creo que aparte de la Comisión y de la Corte Interamericana, de los organismos universales como la Corte Penal Internacional, está también el tema de la justicia universal, ¿no? Yo creo que en cualquier país donde se aplique la justicia universal, se podría acudir para denunciar los crímenes de las 3 dictaduras de Latinoamérica. Como venezolana, yo tengo ese sueño. Yo quiero, de alguna manera, y estoy estudiando con mi equipo, cómo denunciar a Venezuela a través de la justicia universal. Y creo que sería interesante, por ejemplo, Dita, Bélgica podría ser un buen país para hacer eso, ¿no? Es decir, no dejar de explorar a dónde acudir para que la justicia, para obtener justicia, en el caso, por ejemplo, de Cuba y de Nicaragua, que no forman parte del Estatuto de Roma, que no tienen esa posibilidad de acudir a esa instancia, a pesar de que Cuba ha sido denunciada en la Corte Penal Internacional por el caso de la esclavitud de los médicos, ¿no? Y CASLA, mi instituto, denunció a Cuba por cubanos ejecutando crímenes de lesa humanidad dentro de mi país, que por supuesto sobran los testimonios sobre esto. Yo creo que hay que acudir, hay que no dejar de denunciar y no dejar de, a pesar de que podamos pensar que las organizaciones son sesgadas, hay que obligarlas a responder. A pesar de todo lo que se ha dicho en el tema de la Corte Penal Internacional, nosotros hemos obligado a la Corte a responder, por eso estamos en etapa 3, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que queda en los estados partes de esas organizaciones. Creo que la imparcialidad de las organizaciones deben venir, por ejemplo, de su dependencia económica, ¿no? Porque la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana dependen de los estados. Son los estados los que financian a estas organizaciones. En el caso de Naciones Unidas, por ejemplo, que hablaban del Consejo de Derechos Humanos, ¿cómo es posible que Cuba y Venezuela tengan una silla en ese consejo, por ejemplo, ¿no? Entonces, también está la burocracia en la lentitud de la ejecución de la justicia. Y muchos de estos organismos tienen lamentablemente esa burocracia, y los desesperados, que son las víctimas, que son los que están esperando de alguna manera una protección o una palabra de estas organizaciones, pues tienen que esperar a veces demasiado tiempo, ¿no? El tiempo de la justicia internacional a veces no es el tiempo de la necesidad y de la emergencia para las víctimas, que es lo importante. Quisiera saber si algún miembro de la organización quisiera hacer o formular una pregunta. Nos quedan pocos minutos. Tamara, yo no sé si igual os parece. Bueno, yo quiero sobre todo pues agradecerte y felicitarte por la organización de tan extraordinario panel, estas intervenciones que han reflejado realmente cuánto importante es la unión entre todos los países y todos los pueblos para luchar de manera coordinada en la defensa de los derechos humanos y para poder reivindicar la dignidad de todas las personas y condenar todos aquellos ataques y violaciones que se dan y que se están en esos momentos produciendo en todo el mundo, en todos los puntos, y podemos ver y estamos siendo testigos en la actualidad, ¿no? Y que por tanto sin duda es importantísima para que estos actos no queden impunes y que seamos capaces de perseguirlos, ¿no? Como bien tú ahora explorabas esta posibilidad de la justicia universal para condenar todos estos graves atentados que se están produciendo, ¿no? en Venezuela. Tamara, yo te felicito por tu valentía, a ti y a todos los panelistas, porque realmente el trabajo que habéis hecho es encomiable. Yo creo que son necesarias acciones como estas para reivindicar la labor que tiene que hacer, digamos, instituciones como la nuestra, de la World Jurist Association,
pues para reivindicar esos principios que inspiraron en su momento la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 48 y que hoy siguen siendo el estandarte y un poco el bastión de nuestras reivindicaciones. Yo creo que es muy importante que también reflexionemos, ¿no? Aparte pues, de cómo podemos movilizar a la ciudadanía, a la sociedad, cómo se pueden implicar en esta especie de colaboración global que yo creo que es muy importante que consigamos, que desde la propia asociación lo estamos intentando y yo creo que logrando a una marcha realmente muy acelerada de implicar a todos los operadores jurídicos, a todas las administraciones de justicia de todos los países, que podamos luchar contra esta criminalidad que todavía existe, organizada, terrorismo, trata, esta criminalidad transversal y transnacional que no entiende de fronteras y que sin duda exige de la colaboración de todos. No sé si creéis que puede haber otro tipo de acciones que podamos hacer como sociedad civil. Los poderes públicos es obvio que llegan y tienen sus alcances, los tribunales los suyos, pero yo creo que es muy importante que traslademos a la ciudadanía que nos está escuchando qué papel han de adoptar ellos para poder seguir siendo operadores necesarios de esta lucha contra estos ataques que están produciéndose alrededor de nuestro planeta, pues, de los derechos humanos. Muchísimas gracias, María Eugenia. Gracias por tus palabras. Yo quiero que nos quedan 2 minutos escasos. Dale la palabra 1 minuto a cada uno al presidente Álvaro Uribe, a Dita Charanzová y a Karen Longarit para que nos den sus palabras de despedida. Adelante, presidente. Muchas gracias, doctora Támara, y ha sido un honor muy grande. Yo diría lo siguiente. En las democracias también hay violaciones de derechos humanos, pero se facilita visibilizarlas, sancionarlas social y jurídicamente. En tiranías como la de Cuba, como la de Venezuela, como la de Nicaragua, como la que en algún momento ha sufrido Bolivia, la tipificación de delitos por violación de derechos humanos se esconde. Los regímenes la esconden, no la visibilizan, se dificulta la sanción. Por eso, bien importante el sistema democrático. Ojalá Venezuela encuentre ese camino. Muchas gracias a todos. Gracias, presidente. Muchas gracias a usted. Adelante, Dita. Gracias, Tamara. Como siempre, un gran honor estar aquí con ustedes, participar en este debate. Yo desde Bruselas o desde Estrasburgo quiero decir solo una cosa. Vamos a estar con todas las fuerzas democráticas en América Latina. Seguimos apoyando su esfuerzo hasta el final, hasta que se cambie, hasta que llegamos hasta el punto final. Perdóname, estoy buscando las palabras en español, pero lo más importante para mí personalmente es que estamos al lado de las fuerzas democráticas, estamos aquí para apoyar y seguiremos en este esfuerzo. Muchísimas gracias. Gracias, Dita. Adelante, Karen. Gracias, Tamara. Yo quiero utilizar este breve tiempo para manifestar mi solidaridad con el pueblo venezolano y manifestar también la expectativa que tenemos los ciudadanos de los pueblos demócratas de que se encuentren los mecanismos efectivos para presionar para que finalmente la democracia y el Estado de Derecho sean restituidos a Venezuela. Quiero manifestar además mi preocupación, el por qué los países democráticos, los países que gozan de democracia, no son lo suficientemente unidos como son las dictaduras, que son férreamente unidos en su afán totalitario y tienen aliados en todo el mundo que les favorece en ese desplazamiento y esa pretensión de obtener hegemonía para esos regímenes. Es preocupante cómo los países demócratas
no logran encontrar los instrumentos efectivos, eficientes para combatir ese totalitarismo, las dictaduras que las tenemos al frente de nosotros, como es la dictadura venezolana, y aún no hemos logrado promover efectivamente la democracia, el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos del pueblo venezolano. Gracias, Tamara. Gracias, Karen, y todo nuestro respaldo también, y estaremos pendientes de lo que pueda suceder o esa persecución que tú has denunciado hoy. Quiero darle la palabra para finalizar a Javier Cremades, presidente de la Asociación Mundial de Juristas. Querida Tamara, queridos todos, ha sido un espectáculo, una satisfacción para el intelecto el haber podido tener acceso a esta conversación que ha iniciado la decana del Colegio de Abogados de Barcelona, que ha continuado David Cowell desde la World Jurist Association en Estados Unidos, y que luego ha seguido el secretario general de la OEA, el expresidente Álvaro Uribe, la vicepresidenta del Parlamento Europeo y la canciller de Bolivia. Todos ellos dirigidos, orquestados por Tamara Sujú. Tamara no es que crea los derechos humanos, sino que los defiende con uñas y dientes. Ella está perseguida por un régimen totalitario, está exiliada, está amparada en Europa, entre la República Checa y España, y sabe perfectamente en su propia carne, la he visto ayudar a muchas víctimas de persecuciones, de torturas, y ella misma es perseguida y tiene una situación muy, muy difícil, y por lo tanto los derechos humanos parece que no se toman en serio en muchos sitios. Siempre ha sido así. Los derechos humanos están ahí para proteger que cada persona pueda vivir su vida con dignidad, pueda tener una plenitud en su existencia y pueda, en definitiva, pues, ver reconocido todo su enorme valor objetivo. El sistema constitucional y el Estado de Derecho, como decía al principio, no es solamente y no es principalmente un régimen de separación de poderes o de garantías institucionales, sino sobre todo es un sistema antropocéntrico que tiene en esa parte fundamental de los derechos humanos, tiene su corazón, tiene su alma, tiene su identidad y tiene su propósito. Pero sí es verdad que es muy importante mantener la separación de poderes, como decía el secretario general de la OEA. Sí es verdad que es muy importante que las instituciones funcionen, porque debajo de todo, encima de todo y en el centro de todo están las personas. De estos temas nos vamos a seguir ocupando. En la próxima Opening Session va a ser sobre el futuro del teletrabajo, sobre otra dimensión del ser humano y sus dimensiones jurídicas. Y lo que estamos haciendo es, como decía antes, adelantar esas mesas redondas, casi 50 que tenemos ya organizadas para el Congreso de Cartagena de Indias a finales de noviembre del año 21, dentro de un año, donde espero que en este Davos del Derecho podamos volver a coincidir muchos de los 2.500 juristas que tuvimos en Madrid y muchos otros nuevos que se incorporen a esta gran conversación global. También espero que podáis estar algunos a finales de junio, principios de julio, en ese homenaje que vamos a hacer a la jueza Ginsburg, con la presencia de su hija, con la presencia del rey de España, con la presencia de algunos de sus antiguos law clerks, colegas, compañeros, amigas y amigos. Y será un reconocimiento también a esa trayectoria que fue reconocida por el World Peace and Liberty Award, el gran galardón que otorga la Asociación Mundial de Juristas, la World Jurist Association. Esperemos que esta gran campaña a favor de cosas tan necesarias y tan básicas como son recordar que no hay paz ni libertad asegurada si no hay sometimiento a la ley, no a una ley cualquiera, a una ley que recoja la dignidad humana y que respete los derechos humanos. Si no nos damos cuenta que sin sometimiento al derecho no es posible garantizar la libertad, tendremos un entorno muy complicado y un panorama sombrío, como el que existe en aquellos países donde se vulneran los derechos fundamentales. También debemos recordar que ni siquiera en las democracias más avanzadas los derechos fundamentales están siempre garantizados. Es una lucha constante. Los tribunales de justicia a veces los reparan, pero con frecuencia no alcanzan para sanar las heridas. Tenemos, como siempre, esa gran batalla por dar a cada uno lo suyo. Y en esa vamos a seguir todos desde la World Jurist Association recordando esos principios básicos del derecho. La única alternativa
al imperio de la fuerza, al imperio del hombre, al imperio del más fuerte, es el imperio de la ley. Buenas tardes, buenos días a todos y muchas gracias por su participación. Thank you. Thank you, everybody. I hope you can join our next conversation next month in December. Can join also in Madrid in July to pay gratitude and tribute to Justice Ginsburg. And also hope that you can join us in this global conversation of the World Jurist Association, of the World Law Congress, to be celebrated next November 2021. Thank you very much. All the best. Bye-bye.